Sean todas y todos bienvenidos a este curso sobre teorías contemporáneas de la subjetividad, en donde pues comenzaremos revisando la obra de la filósofa mexicana Ángeles Eraña, concretamente su último libro que sacó, titulado De un mundo que hila personas o de la inexistencia de la paradoja individuo-sociedad. ¿Por qué me parece que este es el punto correcto para comenzar un curso sobre teorías contemporáneas de la subjetividad? Bueno, porque sobre todo ya ni siquiera solamente para la gente común, sino para hasta el mismo filósofo, comenzar a revisar el tema del sujeto, de la psicología racional, de la ruptura, de los llamados filósofos de la sospecha, pues llega a parecer un poco alejado de lo que sea nuestro contexto actual, ¿no? ¿Qué nos tiene que decir una obra como de Ánima de Aristóteles ahorita a las personas del siglo XXI? Pues parece que poco. Puede que sí tenga una importancia histórica, hermenéutica importante para entender la tradición filosófica, pero realmente no es una obra a la que queramos acudir para entendernos hoy en día como los seres en un mundo tan complejo como el que vivimos hoy en día. Y me parece que si bien sí hay que entender esta tradición, sí hay que entender el desarrollo histórico de las teorías de la subjetividad, del yo, de la construcción de las personas, de por qué somos como somos y por qué podemos ser otras maneras o qué es lo que nos hace que seamos de una manera determinada, pues me parecería importante comenzar por lo que nos atañe hoy, por esos debates que se están teniendo hoy, por esas propuestas que se están defendiendo hoy, y ya entendiendo al punto al que históricamente se ha llegado en la discusión, quizá ya después ir retrotrayendo algunos argumentos del pasado, algunas posturas, para entender cómo es que hemos llegado a ser lo que hoy. Pero me parece que para las personas, inclusive, insisto, no solamente para las personas, digamos, ajenas al mundo filosófico, sino para el mismo filósofo es importante y debería ser el punto de partida entenderse a partir de lo que vive y de los problemas que tiene que afrontar. Y en ese sentido me parece que la obra de Ángeles es acertada para comenzar con este estudio, porque estaríamos ya partiendo de algunas conclusiones, de algunas posturas que ya se están teniendo hoy en día, que si bien sí retoman mucho de las obras importantes de la materia del siglo pasado, que es donde se dieron como los mayores quiebres y los mayores pues, surgimientos de distintas perspectivas y teorías al respecto, nos ayudaría mucho a, sobre todo su propuesta que dice de que no existe esta paradoja entre individuo y sociedad, es un postulado bastante, pues bastante fuerte, con bastantes implicaciones en muchísimas áreas, en ética, epistemología, ontología, metafísica, etcétera. Pero que sin embargo es importante que lo tengamos como un planteamiento inicial, sea para aceptar que efectivamente, como dice Ángeles, la paradoja es inexistente, o porque aún a partir de la revisión que ella hace de las circunstancias contemporáneas, sí podríamos hablar de que entonces ella no está viendo las cosas correctamente y la paradoja sí existe no como ella la concibe, ¿no? Me parece que es importante, ya sea para estar a favor o en contra, por lo menos escuchar lo que ella está proponiendo, lo que ella está dilucidando con respecto a cómo entendemos hoy en día esa relación entre individuo-sociedad. Bueno, pues para comenzar, primero hay que determinar algo. ¿Por qué ella dice que esto es una paradoja, no? ¿Por qué dice que es una inexistente paradoja? ¿Y en qué consistiría lo que ella concibe como la paradoja del individuo-sociedad? Bueno, eh, ella acuña esta paradoja a la definición sobre qué es una sociedad, ¿no? Porque dice que se pueden concebir dos propuestas que se han tomado a lo largo de la historia del pensamiento. Son dos propuestas que son totalmente contrarias, no puedes aceptar una y aceptar la otra, son excluyentes en el sentido más amplio de la palabra, en donde una de las propuestas sería la propuesta de entender una sociedad a partir del individuo, o en este caso de la suma de individuos, entendiendo que la sociedad pues no es más que un conjunto, un agregado de individuos atómicos, atomizados, pero que la sociedad en sí misma no es una entidad, no es una entidad propia, sino es eso, una suma que se puede entender a partir de las partes, que no hay un ente metafísico o alguna clase de rasgos o características que le posean a la sociedad por sí misma, sino que todo se explica a partir de los individuos que la conforman, ¿no? Esa sería la primera postura que podemos rastrearla en muchísimos autores, muchísimas corrientes a lo largo de la historia. Realmente sabemos que las categorías suelen ser bastante arbitrarias, pero en este caso, pues no creo que costaría trabajo, ¿no? Eh, encasillar a ciertos autores en este tipo de corrientes. El contractualismo resulta con una fuerte inspiración en este tipo de pensamiento, el individualismo, el pragmatismo, etcétera. Realmente, pues si nos lo analizamos, es una
postura que se ha defendido, ya sea de manera consciente, inconsciente, entendiendo no sus alcances, pero de que se ha defendido bastante. Y la segunda propuesta, excluyente de esta primera, sería que una sociedad es una entidad única y que esta entidad que precede, digamos, al ser de sus individuos, determina el ser de sus particularidades. Es decir, que primero existe la sociedad y esta sociedad va a moldear a los individuos que después se van a desarrollar dentro de la misma. Vemos que entonces la paradoja o el punto de quiebre que esta Ángeles concibe en este tema es una cuestión de jerarquía, una cuestión de prioridad. ¿Qué viene primero? ¿El individuo hace a la sociedad o la sociedad hace al individuo? Y para adelantar un poco la respuesta y por qué ella dice que es una paradoja inexistente, lo que ella va a decir es que tanto el individuo hace a la sociedad como la sociedad hace al individuo, pero no podemos partir de una concepción jerarquista. No podemos pensar que hay una jerarquía óntica o ontológica donde un ente, sea la sociedad, sea los individuos, precede al otro, sino que es un intercambio constante, es una, digamos, una dialéctica donde sí van a haber momentos en que la pura subjetividad, la pura individualidad de ciertas personas puedan influir en tanto su propio desarrollo como en la constitución de una sociedad, y el caso totalmente contrario, cuando por más, digamos, determinación y libertad que pueda tener una persona, esta no va a poder escapar de lo que la sociedad ha hecho de él, ¿no? Esto sería un poco aceptar los planteamientos que se han propuesto desde Althusser en adelante con los análisis de la ideología y sobre todo la cuestión que se ha manejado ya en los últimos 30 años sobre la interpelación y cómo la sociedad interpela, llama a que las personas sean de un modo determinado a partir de ciertos mecanismos sociales, tanto conscientes como inconscientes, digamos, determinados como no predeterminados para que cumplan esa función, para que los individuos, o en este caso las subjetividades, que es la palabra que vamos a usar para referirnos a, pues, esta, digamos, originalidad de la persona, esta cualidad de cada persona de ser como ella misma es, sin usar ahorita la palabra de individuo, porque el individuo, como vemos, es un término que en la historia de la filosofía lo que hace es separar, separa a las personas, separa las subjetividades, las delimita y constituye casi como una barrera donde al individuo no le puede entrar nada de fuera, sino que tiene que ser él en su totalidad, cosa que Ángeles va a rechazar. Dice, hay que entendernos como eso, como personas, como subjetividades, como seres humanos que estamos en un contexto del cual no podemos renunciar, al cual tenemos que enfrentarnos, al cual tenemos que comprender y al cual incluso va a decir tenemos que cambiar. Ella va a ser muy crítica con cómo las sociedades actuales promueven un tipo de subjetividad muy concreta, la cual es el que es el producto del capitalismo, la cual termina siendo una subjetividad individualista, una subjetividad que sigue construyendo, que sigue viendo por un sistema pues político y económico que termina viendo solamente por intereses de un grupo en particular, pero que se basta de un montón de mecanismos ideológicos que arraigan inclusive a la pregunta del qué soy y por qué soy, y que en cómo cada persona se responde esto terminan siendo pues engranajes más de una maquinaria pudiendo pensar en un mundo distinto. Ahora, ¿por qué Ángeles insiste tanto en esto del mundo distinto? Bueno, porque ella está muy influenciada por lo que se vivió en Chiapas durante la década de los 90 y los 2000. Ella, y lo reconoce abiertamente en el prólogo de su obra, la inquietud que le hace escribir este libro y pensar toda esta propuesta surge a partir del comandante Marcos y de todos los zapatistas, porque ella, y es interesante, ¿no?, pensar cómo se desarrolla aquí, cómo se relaciona la parte histórica y la misma subjetividad, ¿no?, de la autora para producir una propuesta de este tipo. Ángeles Eraña es una doctora y sus áreas de investigación, bueno, doctora por la UNAM, y sus áreas de investigación y trabajo han sido la filosofía de la mente y la epistemología y las ciencias cognitivas. Como podemos ver, pues el libro poco o nada aborda estos temas. Es un libro que está mucho más relacionado a filosofía social, filosofía inclusive política y económica cuando habla del capitalismo, y por supuesto pues a las teorías de las subjetividades, ¿no?
Y ella misma lo reconoce, dice, este libro no se asemeja a mis trabajos académicos, a las publicaciones que he solido hacer, a las investigaciones que he llevado, porque no surge realmente de mi profesión, de mi investigación, de mi especialización, surgen de mis inquietudes como persona, surgen de unas inquietudes que me surgieron cuando escuché los primeros discursos zapatistas allá en la década de los noventas, que contrastaban mucho con mis concepciones filosóficas, ¿no? Ella es, y lo reconoce, es una tradición fuertemente analítica, entonces sabemos que la filosofía analítica pues choca bastante con este tipo de postulados como más colectivistas, más de la unión, más de no pensar todo en términos pues tan concretos, tan atomizados, ¿no? Pensando en esta palabra que se ha derivado de la filosofía de Wittgenstein y de Russell. Y ella se hacía esta pregunta, pues es que ¿cómo pueden, cómo conciben ellos su realidad y por qué están tan convencidos de que la propuesta que ellos hacen es la correcta para guiar mejor a este país, ¿no? Mencionaba, y entre las muchísimas alusiones que hace a lo largo del libro a discursos, entrevistas y publicaciones de corte zapatista de los mismos subcomandantes, me parece que hay un ejemplo que da más adelante en el libro, no lo da al inicio, pero creo que es bueno tenerlo como un precedente, y es que ella dice que cuando estuvo bueno, tuvo la oportunidad de ir a trabajar un tiempo en los campos de Chiapas, para empaparse de esta visión, de esta perspectiva zapatista, comunitaria, ¿no? Que es como lo que más le interesaba de esta perspectiva. Decía que la pusieron a arar los campos y juntaban a las personas, en su caso a las mujeres que iban a trabajar en esa labor, separaban las herramientas, les daban un tipo a la mitad, otro tipo a la otra mitad y tenían que hacer el trabajo todas al mismo tiempo, de alguna manera, digamos, pues sincronizada. ¿Qué es lo que nos cuenta ella? Que hubo un momento en el que ella se adelantó un poco con el arado y que se dio cuenta que el ir más rápido que las demás, el no seguir el mismo ritmo, estaba entorpeciendo la labor de todas, no solamente de la que era como su pareja en este caso. Y comprendió que lo que ellas venían haciendo era llevar un ritmo. Decía, yo no veía ahí a personas haciendo pues una actividad buscando una finalidad común, sino que veía a un grupo de personas que podían configurar, que podían entenderse como un ente común, no como un yo, Ángeles, trabajo buscando esto y me voy a apoyar en mis compañeras, sino en todas estamos comprometidas a hacer un solo cuerpo, a hacer una sola actividad y que podamos a partir de esta unión verdaderamente lograr un fin común porque todas estamos comprometidas al pues exactamente lo mismo, en este caso pues sería lograr el arado. Y fue entendiendo como esta visión, esta perspectiva de, ok, todas somos parte del mismo cuerpo, todas nos entendemos en relación con las demás. Nuestra labor que hacemos, lo que desempeñamos en el campo, depende totalmente de lo que hace la otra y de lo que no hace. Entonces debo yo hacer todo lo que hago pensando en esta dependencia que tenemos todas de todas, ¿no? Por eso es que usa mucho la metáfora del hilar, ¿no? Hasta el título de su libro lo dice, un mundo que hila personas. Dice que lo que ella concibe es que estamos en este mundo que nos hila de una u otra manera y es a medida en que entendemos cómo estamos hilados los unos con los otros que podemos pues explotar estas capacidades, ¿no? Ya en el caso de las zapatistas que están con el arado, pues es eso, una vez que entienden que se ven como hiladas a la misma labor, al mismo fin, a la misma acción, se produce la cosecha de una manera mucho más fácil que si le hicieran en términos pues individuales, ¿no? Y es un poco esto lo que ella va a criticarle al capitalismo. Dice, estamos en una sociedad donde se nos invita a todo menos a hilarnos, menos a concebirnos como partes distintas de un mundo en el que todos estamos relacionados. Se nos invita a pensar en que somos sujetos abstraídos, cerrados, que nuestra psique está solamente en nuestra cabeza o en nuestras neuronas y que podemos entendernos como personas de manera totalmente individual, que para responderme el quién soy no tengo que responder quiénes son los que me rodean, en dónde estoy, sino simplemente qué soy, ¿no? Ella va a criticar muchísimo esta idea porque dice que este es el triunfo de esta mentalidad individualista, de esta postura donde el individuo precede a la comunidad, donde el individuo precede a la sociedad, donde ontológicamente le hemos querido dar una primacía al individuo y vemos que esto resulta pues bastante conflictivo. Bueno, Ángeles como tal no toma la segunda postura de decir la sociedad precede al individuo, como ya lo comentamos, ella es crítica con esto de que haya como una precedencia,
pero las conclusiones que nos va a proponer ciertamente sí podrían estar mucho más ligadas a la idea de que, pues, de que la sociedad es una entidad que delimita el ser de sus particularidades, pero sin dar por concedido que precede ontológicamente a los individuos, ¿no? Realmente, como ella escribe su libro en, digamos, en contra de la ideología individualista, es lógico que muchas de sus conclusiones, o por lo menos unas cuantas, sí puedan tener cierta sintonía con las conclusiones que podrían derivar de una postura, pues digamos, en este sentido, comunitarista. Sin que por eso queramos decir que Ángeles sea comunitarista. Insisto que ella es muy insistente en el tema de que no podemos dar una jerarquía ontológica de una cosa sobre la otra. Pero, bueno, Ángeles se hace muchas preguntas en lo largo de este libro. Realmente es una obra que no me parece extremadamente complicada o compleja, en el sentido de que no es un tratado que aborde esquemáticamente, analíticamente inclusive, un fenómeno, sino que se propone una pregunta al inicio, una temática, digamos, un poco amplia, y va desarrollando argumentos en torno a esta, y cada capítulo tiene una temática distinta, y pues va retomando algunos puntos que se han dicho antes, se han dicho después. Ella misma lo comenta, es un libro que puedes leer los capítulos de manera aislada, y claro que te son coherentes, pero ya entendiendo la obra pues como en un conjunto, entendiendo todo lo que va proponiendo de la inexistencia de esta paradoja, lo que ella propondría para pensar mejor a la sociedad, para tener una comprensión de la subjetividad que sea mucho más pues, fiel a lo que realmente sucede, pues es importante seguir el hilo que nos viene planteando desde un inicio, ¿no? Si quisiéramos determinar cuál es la tesis principal del libro, esta tesis que se va a argumentar y defender a lo largo de las pues casi 200 páginas, bueno, como 200 páginas, sería la siguiente. La relación entre individuo y sociedad no debe entenderse en términos de oposición, sino que debe entenderse en términos de complementariedad. Es decir, si hay como una existencia ontológica de lo que es el individuo, de lo que es la sociedad, pero que tengan cada uno su propia existencia ontológica no nos debe incitar a pensar que debemos encontrar cuál de estas está por encima o antecede a la otra, sino más bien cuáles son las limitantes de la comprensión de lo individuo, bueno, de la individualidad y de la socialidad de una persona en términos de su determinación, de su subjetividad, ¿no? Es decir, entender que en términos del puro individuo, sí van a haber cosas que podemos entender de las subjetividades, sí van a haber ciertos fenómenos sociales que se pueden explicar desde la individualidad, pero no son todos, y no debe ser el punto de partida para toda comprensión social. Mismo caso que si queremos partir de una propuesta o una postura comunitaria, sí habrán cosas que se expliquen a partir de la sociedad, sí, sería inclusive absurdo, ¿no? Negar que no tenemos cierta herencia cultural, que las costumbres no determinan cierta forma de ser de nosotros, pero no es todo. Eh, digamos, se opondría una postura extremista del individuo, sería, por ejemplo, un liberalismo fuerte, como lo propondría la cierta pues, derecha de algunas corrientes políticas, o también la libertad absoluta de Sartre, ¿no? Que es un poco la autodeterminación en su sentido pues, más fuerte, ¿no? Estaría en oposición con esto, pero también estaría en oposición al extremo contrario, ¿no? Que sería el de que somos un producto social todos y que sería un poco la cuestión pues positivista, ¿no? Entendiendo las dinámicas de la sociedad podemos dar con las leyes que hacen que los individuos sean como sean, ¿no? Y en este sentido, aunque esta Ángeles sea muy crítica con el capitalismo y cómo ha configurado una subjetividad determinada, tampoco podríamos decir que es marxista en todo el esplendor de la palabra y que su perspectiva sea pues de naturaleza marxista, porque el marxismo al final de cuentas también sería caer otra vez en esta dicotomía, ¿no? El marxismo es mucho más comunitario, es mucho más de que el individuo no es más que pues sí, se explica a partir de su sociedad en la que está determinado, es más que un elemento más de esta maquinaria del trabajo común, etcétera, ¿no? Y pues sí, el marxismo podría decir, como lo dice, por ejemplo, en su perspectiva de la historia que se entiende a partir de la lucha de clases, pues Ángeles diría no.
porque eso es volver a lo mismo, es pensar que toda la explicación viene del conjunto, viene de la sociedad, viene de la cultura, viene de estos rasgos que son totalmente ajenos al individuo cuando no es así. Insisto, no es así. Eh, Me parece que retoma mucho esta influencia de, insisto, de Althusser, de este concepto de ideología, como estos aparatos ideológicos, ¿no? Del Estado. Es decir, todas estas dinámicas que van a permear en cómo nos vamos determinando mientras vamos creciendo, como sin que nosotros decidamos ser de alguna manera, asumimos que el cómo nos están invitando a hacer es como debemos de ser y no tenemos como esta apertura a pensar que las cosas pueden ser de una manera distinta. Eh, Ligando esto con lo que decía de la tesis, pues lo que ella propone es entender que cómo se concibe una persona, una subjetividad, tanto lo característico del individuo como de la sociedad son dos caras de una misma moneda. Es decir, atañen a lo mismo. El sujeto está determinado por lo uno y por lo otro, pero en igualdad, no como si fuera una pirámide, no como si fuera pues alguna clase de estructura, sino simplemente es eso, es dos caras de la misma moneda. Son dos dimensiones en las que nos desenvolvemos, la absolutamente privada, diríamos íntima, y la dimensión comunitaria, social. Y creo que un ejemplo muy claro de esto pues es el concebirnos a nosotros como personas, ¿no? Realmente no vivimos todo el tiempo metidos en nuestros pensamientos, platicando con nosotros, pensando en nuestros problemas más fundamentales, sino que a veces lo hacemos cuando tenemos tiempo para hacerlo, por ejemplo, cuando estamos en la cama antes de irnos a dormir, recién despertados, cuando estamos en el transporte público, caminando en la calle o en momentos de soledad. Claro que podemos tener pues experiencias, momentos que solemos ligar mucho con la experiencia del yo, con la experiencia del yo como individuo y de yo me concibo como algo, digamos, aislado. Pero no solamente tenemos esas experiencias en nuestro día, también salimos, convivimos con nuestra familia, con nuestros compañeros. En la calle no caminamos una calle vacía, hay gente. Entendemos que donde estamos planteados y las circunstancias de nuestra vida no dependen solo de nosotros. Eh, si estudiamos es porque hay gente que nos trajo a este mundo y espera que estudiemos y podamos hacernos un futuro. Si trabajamos, hay alguien que espera que podamos desarrollar cierta labor con ciertos motivos particulares. Si tenemos una pareja, pues hay alguien más que tiene ciertas expectativas de nuestro comportamiento, de nuestro desarrollo personal, etcétera. Entonces, a mí me parece que si queremos hacer un estudio de las propuestas de la subjetividad, tanto a las más antiguas como las del siglo pasado, insisto, Althusser, Butler, todos estos debates actuales de género y de identidad que justo creo que obras como las de Eraña nos permiten analizar con una perspectiva más, pues digamos, un poco más depurada, un poco más pensando en estos problemas que ya se han dado y no queriendo aplicar categorías del pasado al presente, pues sería interesante partir, ¿no? De esta, aceptar o conceder, aunque sea de manera hipotética, como un mero ejercicio argumentativo, revisar las propuestas de autores pasados y revisar si efectivamente hay ahí cierta dicotomía, hay cierta preeminencia y qué aportes de su perspectiva de la construcción de las subjetividades pueden valer y qué cosas pueden verse fácilmente pues contradichas si aceptamos de que está partiendo de un equívoco, es decir, de una preeminencia o de alguna jerarquía ontológica, ya sea de un bando o del otro. Porque no considero, y creo que también sería un poco extremista a partir de que, porque neguemos que exista esta paradoja, porque neguemos que no haya una preeminencia ontológica de una cosa sobre la otra, ya todo lo que se ha dicho en materia de subjetividades está anulado porque se parte de un planteamiento incorrecto. No, creo que eso sería ser muy poco críticos en la lectura de esta obra y en general con ese tipo de posturas, sino más bien entender los alcances, que hacer un ejercicio pues de alguna manera hermenéutico con lo que se ha hecho de las obras que hablan de subjetividad, ¿no? Esto con las obras de, insisto, de Aristóteles, de Descartes, de Kant, y más adelante pues las del marxismo, las de eh, obras ya más cercanas como de Butler, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dándole más peso a una cosa que a otra? ¿Qué de lo que se dice se sostiene a pesar de que no exista esta dicotomía? ¿Y qué de lo que se dice sí se cae por el propio peso de que la dicotomía es inexistente? Eh,
Y si bien Ángeles no nos da en este libro, lamentablemente, la gran respuesta, el gran tratado sobre cómo entender las subjetividades en el término más absoluto, lo que sí me parece que nos da esta obra es una clave interpretativa pues muy clara sobre una nueva perspectiva para pues acercarnos a este fenómeno, ¿no?, de las subjetividades y cómo se van constituyendo hoy en el siglo XXI. Puede que Ángeles Eraña no sea realmente una filósofa pues, muy sonada, puede que la obra igual no sea de las publicaciones de más renombre en los últimos 3 años, pero me parece que tiene algo que mucho del trabajo académico que se hace hoy en día pues no tiene, y es una propuesta muy clara, muy definida a un problema que es muy grande, y pues el hecho de que haya tenido el valor de escribir una obra que va en contra de una gran tradición filosófica, bueno, de dos, la de la preeminencia del individuo, de la sociedad, y que, insisto, la formación de Ángeles pues no va por este tipo de temas, sino que es un libro que se escribe con toda pues que es un producto de todas las inquietudes de Ángeles, que no es un producto de una formación muy concreta que devino en este libro, sino que es verdaderamente Ángeles escribiendo sobre lo que le preocupa. Es Ángeles respondiéndose esas preguntas que creo que todos los filósofos nos hemos hecho y que a veces olvidamos en nuestro abandono por cierta temática, por cierta rama, por cierta disciplina, ¿no? Es un libro que a mí me parece que nos habla sobre la experiencia misma del ser humano, tanto en consigo mismo como en sociedad, y que por lo mismo de que nos da nuevas claves interpretativas para entendernos a nosotros y entender al mundo que nos ha hecho y dar una respuesta para concebir el mundo que queremos para un futuro cercano y lejano, es que me parece importante partir un curso de las subjetividades con esta obra de Ángeles Eraña, insisto, de un mundo que hila personas o de la inexistencia de las paradojas del individuo-sociedad. Esa sería una introducción a lo que va a ser el argumento de Ángeles, los principales planteamientos que nos va a hacer, y pues para ir revisando lo que se verían en las siguientes sesiones, que podríamos analizar el libro capítulo por capítulo. Pues el capítulo 1 es como tal un ahondamiento en su relación con toda la cuestión del zapatismo y los choques que le hacía con sus concepciones y sus prejuicios, digamos, filosóficos. Después, en el segundo capítulo, se va a dedicar a analizar ya punto por punto todas las propuestas de este binarismo de individuo-sociedad. Ella tiene, pues sí, cierta influencia derridiana en esta cuestión de deconstruir los binarismos, de rechazar el pensamiento binario porque llega a ser forzar cierta realidad para que se amolde a dos posibilidades y ya está, ¿no? Ella va a demostrar por qué, en el caso por lo menos de la concepción de las personas, es insuficiente la concepción binarista, y por eso es que propone ella, ¿no?, esta cuestión. Que haya una dualidad no quiere decir que haya un binarismo, y eso es como un punto muy, muy interesante, ¿no? Ya habíamos comentado lo de la moneda, que nosotros como personas seamos tanto producto de nosotros como de nuestra sociedad no quiere decir que eso implique un binarismo, sino más bien una comunión, una dualidad. Y bueno, es un tema muy interesante, inclusive desde la filosofía oriental, tiene unas lecturas muy, muy interesantes que podrían inclusive enriquecer más lo que ya nos dice esta Ángeles, ¿no? Después ya del capítulo 3 en adelante, hasta prácticamente el penúltimo, va a ser un análisis de la sociedad contemporánea, de cómo las subjetividades que hoy predominan han devenido como son, de qué prejuicios ontológicos se dan, sean, bueno, evidentemente inconscientes. La gente que vive no se pregunta realmente cuáles son los fundamentos ontológicos que dan pie a su realidad. Hay muchas cosas que aceptamos de manera, pues, bueno, que la gente cuando no se cuestiona su existencia acepta de manera eh, automática, de manera acrítica, y pues va a ser justo un desglose de la realidad actual del capitalismo en sus extremos más inhumanos, y por qué necesitamos partir de un cambio de la concepción antropológica, de la concepción sociológica y sobre todo de la concepción pues subjetivista de cada persona para proponer nuevos marcos de verdad. También menciono mucho esta tesis que podemos encontrar inclusive en otros autores, ¿no?, como Marcus Gabriel, y que es pues una herencia de la fenomenología y de la hermenéutica, que es entender que no existe un solo mundo, sino que existen muchos mundos, y esta es una frase que inclusive ella cita, ¿no?, del comandante Marcos. De lo que se trata no es de imponer un mundo sobre los demás, sino de crear un mundo donde puedan convivir todos los mundos, ¿no?
esta es la propuesta a la que va a aspirar Ángeles. Lo que nos dice es, se nos ha impuesto un mundo, el mundo del capitalismo, con estas reglas, con estas categorías, con estos presupuestos. Y más bien tendríamos que ir destruyendo esta idea de que el mundo es de esa manera y abrirnos a la apertura de que nuestro rol es entender el mundo que nosotros queremos y trabajar para crear estos espacios o crear este mundo donde quepan muchos mundos. Y justo la idea de hilarnos como personas es, ella lo que va a decir es que justamente lo que nos hila es esto, son los mundos. En la medida en que podemos relacionarnos y entrar en contacto con la realidad tal como nos afecta a nosotros, en nosotros no solo como personas, sino como entidad colectiva cercana, podremos dar pie a crear un mundo donde quepan muchos mundos. Principalmente donde quepa mi mundo, el cual, pues como veremos, quizás no es el que me han querido imponer, y cómo puedo yo vivir en mi mundo sin terminar subyugando el mundo de los demás. Entonces, pues eso sería por esta sesión introductoria sobre Ángeles Eraña y su crítica al binarismo de individuo-sociedad. Como ven, pues creo que el debate se va a poner muy bueno. Creo que tanto si ya tienen una postura sobre cómo se constituyen las subjetividades o no, va a haber aquí muchísimo debate, muchísima tela que cortar para apoyar un lado, para apoyar el otro y para tener herramientas para criticar a ambos lados, ¿no? Yo insisto, no hay que partir de que Ángeles ya dio con el hilo negro y de que este va a ser el nuevo canon de la filosofía de las subjetividades, pero que sí me parece, tanto por lo que propone para entender y contraargumentar ambas posturas, que por lo menos como una perspectiva crítica sí nos ayuda mucho su obra, pues para entendernos, ¿no? Para entender qué se ha hecho tanto teóricamente como prácticamente con los individuos, con las sociedades, y qué está en nuestras manos poder cambiar y cómo podemos cambiar todo esto, ¿no? Eh, Me parece que es un tema que, insisto, por lo amplio que es, puede caber en muchas ramas de la filosofía, desde la estética, ¿no? En la creación del arte, la ética, la política, la moral, la epistemología, la antropología, etcétera. Son temáticas que nos deberían de importar a todos, seamos, no seamos filósofos, porque al final no dejan de ser preguntas que responden a qué es nuestra vida, por qué somos como somos, y por qué no hacemos de este mundo algo más cercano a lo que quisiéramos que fuera el mundo, ¿no? Bueno, pues eso sería por la sesión de hoy. Les encargaría que para la siguiente clase leyéramos todos tanto la introducción como, bueno, la introducción y el capítulo 2 para poder empezar ya a desglosar los argumentos punto por punto y poder comentar qué nos parece y qué no nos parece de lo que dice Ángeles Eraña. Bueno, pues les agradezco a todos por su tiempo y por su colaboración y nos estaremos encontrando próximamente. Hasta luego y muchas gracias.